Vamos, ¿ok? ¿Listo? Empezamos. Bueno. Ahora silencio. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Y hoy salimos en nuestro canal dedicado a la actualidad y a la política. ¿Cuál es el tema del agua? Una de las condiciones para que un pueblo sea soberano es que tenga soberanía alimentaria y acuífera. Recuerden cuando en Libia se derrocó al gobierno, justamente cuando el gobierno de Gaddafi había logrado descubrir un acuífero, con lo cual se iba a poder llevarle agua a todo el país. Bueno, esa es una condición básica para que un pueblo sea soberano. Más allá de la moneda, más allá de la Fuerza Armada. Pero, ¿cuenta con agua y con comida? Bien. Ahora, el agua ha sido motivo de dominio, ha sido motivo de guerras, ha sido motivo del dominio de un sector sobre otro. Pero ¿qué está ocurriendo en España? Cientos de pantanos, represas o diques, como quieran llamarlo, los han secado o los han destruido. El gobierno directamente ha destruido numerosos diques. Cosa que en nuestra cabeza no entra. ¿Cómo que un gobierno va a destruir un dique, que es una obra costosa, difícil y que permite un equilibrio de las aguas y que la gente tenga agua, electricidad, que los peces también tengan una cobertura para poder mantenerse, etc.? Sin embargo, lo estamos viendo. Ahora, la destrucción de la fuente del agua en España ¿tendrá que ver con todas estas políticas malthusianas para reducir la población? Es una pregunta. Pero si vemos las leyes en los últimos 30 años, han sido o para no tener hijos, o para matarlos en el vientre de su madre, o para que la gente no se pueda casar, o para que se case en uniones que van a ser estériles, o también vemos la destrucción del campo. En Holanda ya la destrucción del campo estaba organizada por el gobierno hasta que, la gente de campo logró armar un partido político. Pero en el campo tenemos agricultores con granjas que están en la misma familia hace 3, 4 y 5 siglos. Con lo cual, no solo se perdería la soberanía alimentaria y una fuente importante de recursos para el país, sino que se pierde todo un conocimiento. Por lo general, el campo ha sido productor de habitantes para los pueblos. Es mayor la tasa de natalidad en el campo que en una ciudad. Las ciudades se han alimentado de esa población. Pero además, cuando una persona va al supermercado y compra un producto alimenticio, ¿creen que ese paquete de fideos o ese sachet de leche o ese kilo de carne lo produjo la góndola del supermercado? No, claro que no. Lo produjo alguien en el campo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con el campo? Que ahora quieren monetizar el agua, que antes era lo lógico que cualquier persona llegase al agua. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? De todo eso vamos a hablar con Pilar y José, que son de Aguarius, vemos justicia y agua. Aguayuris, disculpa que... explicar también de una asociación de labradores qué es lo que está pasando con el agua y cuál es el riesgo de que el español tenga que pagar por el agua y luego, si no tiene para pagar, tal vez no tenga acceso al agua y se muera. Pero ¿qué pasa si un gobierno decide utilizarlo también como elemento de dominio ideológico? Los que piensan A no acceden al agua o acceden a una cuota menor que los que piensan B y están a favor del gobierno. Más, uno podría decir, ¿no es exagerado? Y no, pero si estamos viendo, todos los gobiernos en Occidente se van convirtiendo, van mutando a dictaduras casi, digamos ya tiranías, donde el ciudadano cada vez puede opinar menos. De todo esto en segundos con nuestros amigos de España.
Bueno, bienvenidos Pilar y Manuel de Aguarius y Víctor Viciedo de la Asociación de Labradores. Este programa es para ustedes y para aclarar qué es lo que nos está pasando hoy en España. Pilar, José, bienvenidos. ¿Cuán grave es la situación del agua para el ciudadano español? Bueno, pues primero de todo agradecerte muchísimo, Patricio, que nos des entrada aquí en tu programa. Muchísimas gracias por invitarnos a tu casa y, bueno, pues saludar enormemente a todos los seguidores. Y es agua iuris, agua y justicia en latín. El término iuris es la palabra justicia. Justicia en derecho romano y simplemente es la palabra agua iuris, agua iuris. Es complicado al principio, pero luego ya cuando te quedas lo enganchas muy bien. Pues no te preocupes, todos los que amamos el latín ya lo entendimos. Muy bien. Un fuerte abrazo para ti, para toda esa gente de Hispanoamérica y sobre todo en este caso de Argentina. Un fuerte abrazo. Me encanta el albiceleste, que lo sepáis desde aquí. Y como siempre, cuando empezamos nuestros directos, no sin antes saludar a nuestro querido amigo Víctor Viciedo también. Pues aquí tenemos el botijo de Aguaiuris, agua y justicia en latín. Aquí lo tenéis, que será nuestro distintivo durante este programa. Y sobre todo... muy bien, perfecto. Y cuando viaje a España, Dios mediante estaré a fin de mes. Ajá. Y llego a Madrid, así que podremos vernos. Yo los vi a ustedes, puede ser, defendiendo algo en Torrelodones, algún problema ahí con una represa. Cuénteme, ¿qué es esto de romper represas? ¿Qué situación hay represas? Pues bueno, muy sencillo. Se están destruyendo presas, azudes y antiguos molinos y antiguas construcciones que había en España porque esas construcciones tienen gran cantidad de agua registrada y catalogada, que estaba contemplada dentro de los archivos especiales que hay para estos efectos dentro del ministerio, pero si yo te destruyo esas instalaciones, lo que hago es que ese agua, esos caudales, pasan a manos de fondo de inversión. Esa es la realidad. ¿Cómo te lo venden para llegar y decirte que lo que están haciendo es bueno para ti? Pues te dicen que es que el río tiene que fluir, el río tiene que llegar los peces desde el nacimiento hasta el mar, y que, bueno, pues que son obstáculos, que son cacharros y que están obstaculizando el curso normal de un río. Eso no es cierto. Simplemente, además, te dicen que es que son instrumentos y que son, bueno, pues construcciones obsoletas. Bueno, pues el acueducto de Segovia, pues por esa regla de 3, el acueducto de Segovia, que ya es obsoleto y que no se utiliza, habría que derribarlo. A que nadie se le ocurre llegar y derribar el acueducto de Segovia. Pues es la misma técnica y es el mismo que diga que fue franquista el acueducto de Segovia. Cualquier cosa. Pues, ¿qué pasa con Torrelodones, Patricio? ¿Qué es lo que estabas comentando de Torrelodones? Pues en Torrelodones tenemos una gran presa. Además, es una presa que contiene, bueno, pues no hay mucha cantidad de agua, pero sí la suficiente, pues si hay un incendio o incluso todo lo que es la infraestructura de la urbanización donde está integrado ese vaso, esa infraestructura, pues es muy bonito y es un lugar muy bello, pero habían decidido que, según los ecologistas, que eso estorba y que hay que destruirlo, por lo que puede provocar que cuando esto se derribe, si es que se derriba, e incluso las casas y todas las fincas que hay aledañas, pues puedan llegar y, bueno, pues el terreno y todo ese acuífero, porque tú cuando llenas una lámina de agua no es el agua que ves, sino también el agua que se ha infiltrado en todo el terreno, más todo lo que está produciendo. Entonces, van 560 presas. En el canal de Aguaiuris, si lo ponéis Aguaiuris en Telegram, tenéis el listado de las 560 presas con las coordenadas y los lugares donde ya las han derribado, porque han derribado ya muchos y quieren seguir derribando. 560. Ahora, yo pregunto, estaba viendo que en un lugar que se llama Sau, que donde ahí hubo una sequía posiblemente producida, ahora me va a hacer explicar, el pueblo que estaba bajo el agua apareció, ¿no es cierto? Y ahora ese caudal de agua está reducido al 30%. ¿Qué ocurrió en ese río para que un caudal de agua que había llegado a tapar los restos de un pueblo que ya estaba abandonado, ese pueblo vuelva a aparecer? Pues la verdad que es increíble las cosas que se ven en España desde que nuestra maravillosa y queridísima Agenda 2030, nuestros maravillosos y queridísimos políticos y, por supuesto, los maravillosos ecologetas están por aquí dando la matraca.
pues podemos observar barbaridades como esta que veis en las fotos. Fijaos en la comunidad de Cataluña. Es que es absolutamente irrisorio, es de risa. Montañas de más de 3.000 metros, frontera con Francia. Un lugar que debería de tener agua, pero a mansalva. El río Ebro, el río más caudaloso de España. Y vemos estas imágenes. ¿Y por qué vemos estas imágenes? Pues muchos de nuestros seguidores, porque nosotros ya sabéis que hacemos sobre todo investigación empírica, aparte de la investigación de despacho que hace Pilar, pues luego entre los dos nos vamos de viaje y hacemos investigación empírica, nos vamos a los lugares y luego también tenemos mucha gente por toda la geografía nacional, pues que sin afán de notoriedad nos envía vídeos, nos envía documentación y nos envía muchas cosas diciéndonos lo que ocurre en estos embalses. Y este embalse de Sau es absolutamente sangrante lo que pasó ahí, porque ya nos informaron, Pilar... Que lo vaciaron porque tenían que ver cuánta agua tenía de cantidad, sobre todo porque había una declaración de sequía que lleva acarreado mucha cantidad de dinero, pero lo más grave es que había que matar las especies invasoras. Ha habido un informe por parte de los grupos ecologistas, para nosotros ecologetas, porque tienen una cara impresionante, han determinado que incluso que la carpa es una especie invasora, una especie que lo introdujeron los romanos hace 2000 años. Ha habido un informe de unas especies que supuestamente hay que matar, entonces para ello han decidido vaciar la presa y matar esas especies invasoras, con lo que han matado las especies invasoras y las que no eran invasoras. Y encima, además, nosotros intentamos hablar con el gremio de pescadores que estaban allí en la zona para ofrecernos para poner una denuncia como organización y dijeron, no vamos a poner ninguna denuncia porque es que nos están pagando muy bien el recoger todos estos peces que están muriendo. O sea, el grado de corrupción que hay, Patricio y queridos amigos, es tan brutal y es tan sangrante todo lo que están diseñando y todo lo que están haciendo, que es una auténtica salvajada y que lo que estamos viviendo aquí y lo que están probando aquí os lo van a introducir allí en Argentina y en todos los países donde están aplicando esta metodología. Si se ve que la idea es que matar a la gente o de hambre o como fuese, con droga, con aborto, con pobreza. Víctor, ¿qué le pasa a los labradores? Bienvenido. Bueno, que si no hay un plan para destruir la agricultura en España, lo parece. Y efectivamente todo nace, como ha dicho antes José, de la Agenda 2030, de ese agua limpia en su objetivo 5, ¿no? De ese acción por el clima, de ese consumo y producción responsable, que parece todo muy bonito, ¿no? Y de esas energías renovables también, ¿no? Y, por supuesto, de esa restauración de la naturaleza. Entonces, en Europa, antes, por ejemplo, teníamos pues planes hidrológicos en donde subvencionaba Europa el 100% de las obras hidráulicas que se fueran a hacer. Por ejemplo, en el periodo de Aznar, cuando estábamos hablando de hacer ese desvío o ese trasvase del Ebro hacia el sur de España. Todo eso lo pagaba la Unión Europea. En cambio, ahora la Unión Europea lo que paga es la destrucción de presas, todo lo contrario. En lugar de querer tener obras hidráulicas en una España seca, lo que estamos haciendo es destruir obras hidráulicas en una España seca. Pero aparte... Sí. ¿Ha disminuido la producción agrícola? Sí, vamos a ver, la producción agrícola en números grandes no disminuye porque nuestros exportadores están trabajando, pues por ejemplo en cítricos, los cítricos de Sudáfrica y los de Egipto, ¿no? Entonces los traen aquí y salen como españoles y eso está pasando pues con cualquier otro producto. Entonces cuando tú hablas de cifras gordas de entrada en Europa, pues digamos que estamos en las mismas cifras porque nuestros exportadores siguen trabajando y meten el producto como español. Como agricultores se están abandonando tierras. O sea, concretamente aquí en la Comunidad Valenciana estaremos ya sobre el 25% de tierras abandonadas y tierras ricas de regadío. Al margen que, como veremos, también se está poniendo las renovables, las fotovoltaicas, en terrenos agrícolas. ¿Por qué? Precisamente porque tienen agua. O sea que no van a ir a un desierto a poner las renovables,
que de hecho pues en un desierto habría más luz, ¿no? No, ellos quieren que ya esté el terreno allanado, que ya haya tendidos eléctricos y que tenga agua para poder limpiar esas placas y que estén a máximo rendimiento. Entonces, entre unas cosas y otras, pues efectivamente este año, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, desde hace muchísimo tiempo no había ocurrido esto, pues hemos tenido restricciones de agua para el riego. Y a la hora de ir a hacer las compras, y acá le vamos a preguntar a Pilar, que por general son las que manejan ¿se nota esto en un aumento de precios en los alimentos? Sí, totalmente. Por supuesto. Por supuesto, sí, totalmente. El precio ahora mismo aquí, lo que es incluso el acceso a conseguir esa fruta o esos alimentos de calidad ha desaparecido. O sea, tú antes incluso un litro de aceite, tenías una posibilidad de coger litro de aceite, unas aceitunas, unas patatas. O sea, la patata este año, en plena temporada, que la estés pagando a €1. O sea, estamos hablando, o un tomate, o sea, el kilo de tomate 1,39, €2. O sea, estamos hablando que la especulación que se está haciendo, porque ya esta producción que antes tenían los agricultores y que lo vendían de forma directa, eso ha desaparecido y ahora ya son grandes marcas quienes están haciendo con todo este mercado. Pero también hay que apuntar que todo esto lleva una estrategia y es que desde el año 2014-2016 ha habido una estrategia para destruir y sobre todo forzar a que abandonen los agricultores el terreno en los territorios, porque se quieren implantar unas energías renovables desde plantas de hidrógeno, pasando por data center, lo que son las termosolares, plantas fotovoltaicas, incluso aerogeneradores, necesitan suelo, pero sobre todo esos proyectos vienen a quedarse con los nacimientos de los ríos y con los acuíferos, que son precisamente donde están esas fuentes de agua. Todo esto ha sido en connivencia, y lo digo con todo el peso y el conocimiento de lo que estoy hablando desde el despacho, lo estamos viendo así, ha sido coordinado para que la gente abandone el campo para poderles o bien alquilar las tierras a muy bajo precio y que no tengan oposición, o bien que vendan las tierras a muy bajo precio o incluso ahora la expropiación, porque lo que acaban de activar ahora el 27 de julio es precisamente una declaración de utilidad pública para todos estos proyectos en donde se van a expropiar esas tierras, pero sin lucro cesante. ¿Por qué? Porque si yo he conseguido arruinar a la gente, aburrirla y echarla de las zonas rurales, a la hora que yo activo una expropiación, yo la voy a activar directamente como a precio de, pues sin esas expectativas de un negocio que está vivo. Entonces, como ya está cerrado, ya está abandonado, pues ese lucro cesante se vende. Nos habías mandado unas imágenes y me gustaría que las vayas explicando. Vamos a ir pasándolas de a una y vos vas explicando cada una de ellas. Bueno, son muchas. Yo creo que a lo mejor, Patricio, puede la que tú veas así más interesante. Esto es lo que se está vendiendo y lo que se está intercambiando. O sea, es que esto es lo que es el meollo y es el banco del agua, y Víctor también lo está sufriendo ahora mismo en su zona allí de la Comunidad Valenciana, porque estamos hablando que, por la anterior, que pues lo que son las aguas subterráneas privadas, las aguas superficiales, las aguas depuradas, las tierras con derecho a agua y los contratos de gestión de agua de las ciudades, como puede ser el agua que te llega a tu casa o simplemente de abastecimiento, o incluso el agua de riego de las zonas verdes, pues todo esto es un auténtico negocio. Y España no es... En realidad nos están diciendo, que cada día tenemos que bañarnos menos, regar menos, pero el uso del agua doméstico creo que es el 10% de todo el agua. No. José, explicando qué significa. A ver, ¿no es eso? Sí, bueno, primero quería decir que nos han intentado domesticar y nos han intentado hacer creer que España es un país seco. España no es un país seco para nada, es todo una sucia mentira. España, por su orografía, por ser tan montañoso, ser una península, estar totalmente rodeado de mar, es un lugar muy húmedo, que llegan muchos vientos costeros, que hay mucha humedad en el ambiente. Tenemos grandes acuíferos, algunos acuíferos son increíbles, abarcan regiones enteras. Y es una falacia, es una mentira todo lo que nos cuentan. Incluso en la zona de la costa, que
siempre nos hablan en Castellón, en la Comunidad Valenciana, pues que es una zona muy árida, muy seca. Jamás olvidaré la primera vez que estuve en Benidorm, en esa localidad de vacaciones tan impresionante, y en pleno verano, en pleno mes de agosto, que se supone que es el momento más seco, nos fuimos de excursión a un lugar maravilloso que se llaman las Fuentes del Algar. Y de verdad, me gustaría que hubieseis visto, igual que nosotros, ahora no tenemos un vídeo y unas imágenes, unas cataratas de agua purísima, de agua transparente, de agua fría que bajaban por allí. Pilar y yo nos quedamos totalmente alucinados, mientras en la ciudad, llena de rascacielos, por el grifo salía una auténtica bazofia, imbebible. ¿Para qué? Para que te dirijas a los supermercados y venga, te cargues de botellas y compres agua mineral. Cuando allí en las Fuentes del Algar, de verdad, un agua absolutamente mineral maravilloso. ¿Qué sería? A ver, explícame bien qué son las aguas, cada una de estas aguas que están, que me has puesto acá. Las subterráneas, superficiales, depuradas. A ver, se está activando el Banco del Agua. La Agenda 2030 lleva dentro de su magma es el control de los recursos naturales, pero sobre todo lo más grave, y para eso han estado utilizando a Podemos, al Partido Socialista, a los grupos ecologistas para diseñar esta creación del Banco del Agua. También el Partido Popular ha tenido mucho que ver porque justamente con el gobierno de Arias Cañete y con el gobierno de Aznar fueron los primeros pasos que se dieron para realizar esto. Y es que el Banco del Agua se tiene que nutrir de unas concesiones y de unos cupos de agua, de unas cuotas de asignación, que es lo que tú necesitas. Por ejemplo, vamos a imaginar que todo el agua que hay en España está aquí en este botijo. Entonces, en función de los diferentes usos, a ti te voy a dar un poquito. Entonces, las aguas subterráneas privadas serían todos los pozos que tenemos y que nos han designado pues que tienen su propia escritura, que tienen su conocimiento, los catálogos de aguas y que ha sido incluso por el Instituto Minero Geológico y Minero, que se ha determinado pues que hay unos puntos donde tú estás cogiendo esa cantidad de agua de un sitio determinado. Las aguas superficiales, pues todos los puntos de captación que tú puedas coger de un manantial, de una fuente, de un río, de un embalse, de un azud, de un molino. Las aguas depuradas, pues todo el agua que tú una vez que has tenido en tu ciudad, que va al punto de vertido, que ya estás pagando con tu recibo, porque con tu recibo, que el recibo que tú tienes en tu casa, tú ya tienes ese agua de abastecimiento, pero también estás pagando por ese alcantarillado y por depurar esas aguas. Resulta que ahora las multinacionales, los traficantes de agua, se están haciendo con esas cantidades de agua y obligan a los agricultores, ¿verdad, Víctor? Que ahora tienes que coméntanos cómo están obligando a sustituir ese agua buena, ese agua maravillosa que tenían nuestros agricultores y que regaban el campo. Ahora les están obligando a utilizar ese agua depurada que va además con muchos jabones, que va con productos químicos, que van con materiales pesados, que además al agricultor, y lo hizo los grupos ecologistas, han sido terriblemente depravados y malvados, que han estado poniéndoles denuncias a los agricultores porque decían que se contaminaban los suelos con nitritos, con abonos de los animales o incluso con pesticidas, cuando han sido las propias empresas las que se han dedicado a distribuir y sobre todo a generar todo esto. Es que además el agua depurada va a contaminar para siempre los acuíferos y están obligando a los agricultores a utilizarlo. Y eso es sumamente grave. Pero es que además de todo esto, de estas aguas depuradas, se está también intercambiando y vendiendo las tierras con derechos de agua, o sea, que tienen derecho de agua porque las tierras de regadío son muy importantes y si tú esa tierra de regadío, de ser un uso agrícola, la mutas y la transformas en suelo industrial, cuando tú sitúas encima de esa finca pues una planta de hidrógeno, un data center, una embotelladora o cualquier otra infraestructura, esa tierra cambia de valor y sobre todo esos derechos de suelo también tienen esa utilidad. Pero lo más grave son los contratos de gestión de agua, que antes era un servicio municipal y que ahora se ha cedido por X tiempo a diferentes empresas traficantes de agua que están utilizando esos contratos para su propio uso como activo dentro de su entramado mercantil y encima, pues tienen cautivos a la población porque tú no te puedes, o sea, si tú estás en un pueblo como estos Torrelodones y te quieres ir a otra empresa, no tienes otra forma de suministrarte. Entonces,
Es un verdadero monopolio que lo tienen, por ejemplo, ahora mismo en Madrid, solamente y exclusividad lo tiene el canal de Isabel II, que es una empresa, sociedad anónima, que funciona, aunque sea pública, pero se rige por las leyes del mercado mercantiles de una sociedad anónima y que no te puedes escapar. Entonces, estamos hablando de una situación muy, pero que muy grave, porque se ha mercantilizado algo, el agua, que era un bien de utilidad pública, que era un bien común y sobre todo que es el bien de todos, pues se ha hecho ahora mismo una mercancía en la que te asignan un mínimo vital, que si te pasas de ese mínimo vital te voy a cobrar un montón de dinero, que me tienes que pedir permiso para yo, que me ha rogado el derecho, que es en estas empresas, para cederte si tienes derecho a agua o no, y que encima tienes a corruptos y sinvergüenzas funcionarios que están destrozándole la vida a la gente. Bien, yo con respecto a todo esto, lo único que puedo decir es que efectivamente a los agricultores, con respecto a las aguas subterráneas, que son los pozos, pues nos las están restringiendo y, como ha dicho antes Pilar, pues nos dicen que están estresadas porque, bueno, pues las sobreexplotamos según ellos y sobre todo debido a los abonos dicen que aparecen nitritos y dicen, bueno, pues vamos a ver si estamos aprovechando este agua para el riego, ¿qué más le dará a mis árboles que tengan nitritos, ¿no? Pero el hecho de que en los análisis salgan estos nitritos no es ni más ni menos que hoy en día los análisis son extremadamente finos y te pueden sacar cualquier cosa. O sea, yo tiro una colilla de fumar un porrito en un embalse de un hectómetro cúbico, por ejemplo, 1 millón de litros de agua y le haces un análisis y te sale que efectivamente pues ahí hay marihuana, ¿no? Es decir, pero para poder colocarte necesitas beberte a 5 embalses, ¿no? Es decir, que los análisis son tan finos que te pueden decir, no es que hay nitritos, pero en realidad ese agua no tiene ningún problema para el consumo humano, lo que pasa es que te están diciendo que está estresada, ¿no? Y entonces nos las están limitando. Nos han limitado también, obviamente, el tema de los embalses, pero los embalses que están haciendo, están soltando el agua. ¿La están soltando por qué? Pues la están soltando por caudal ecológico. Dices, bueno, vale, vamos a ver, caudal ecológico, vale. ¿Qué caudal ecológico están soltando realmente? Pues cuando uno ve, por ejemplo, el agua que nosotros soltamos del Tajo a Portugal, pues es 3 veces más de lo que está especificado en el Tratado de la Albufeira con Portugal. Si allí hay que pasar 1.200 hectómetros cúbicos al año, nosotros estamos pasando 6.000 hectómetros cúbicos al año y le estamos negando 100 hectómetros cúbicos a la provincia de Murcia y de Almería para que puedan tener, Murcia y Alicante, para que puedan tener agua a través del trasvase Tajo Segura, ¿no? Entonces, todo esto de, por ejemplo, cuando nos dicen, no, Doñana se está secando, dices, bueno, ¿y por qué no habéis hecho las obras hidráulicas que estaban ya planteadas desde el río Tinto y desde el río Piedra para poder hacer trasvase hacia Doñana? Pues bueno, es una obra que está aprobada y que nunca se ha hecho, ¿no? Y que no se va a hacer. Bueno, a lo mejor sí, yo no lo sé, pero está claro que están apostando por destruir y no por construir. Entonces, con estas políticas que están llevando del agua, obviamente, pues se están eliminando zonas de regadío. De hecho, quieren disminuirlas, y así lo decía el director general del agua, de que hay que reducir zonas de regadío, cuando, como ha dicho antes Pilar y también José, aquí no hay ningún problema con el agua en realidad. O sea que hay bastante agua, subterránea, y también cuando llueve, sí dejan que llueva, porque eso es otra cosa. La geoingeniería creo que se está aplicando, que además viene reconocida en la Ley de Aguas en su artículo 3, que se puede modificar artificialmente el ciclo hidrológico del agua, y que solamente el gobierno pues determinará quién lo hace o es el que está capacitado para hacerlo. Entonces, pues partiendo de ese artículo 3 que está reconociendo que se puede hacer y que por lo tanto es el gobierno el que puede hacerlo, pues a mí me da que se está haciendo por los indicios que veo en el cielo.
Si quieres, luego entramos en el tema de ingeniería, aunque es un poquitín más costoso. Vamos por partes. Explique, porque tenemos un PowerPoint que quiero desarrollarlo. ¿Qué es este marco del agua Unión Europea 60-2000? A ver, la Directiva Marco del Agua lo que es la norma por la que se ha mercantilizado el agua. O sea, nosotros al entrar en la Unión Europea y aplicarse esta directiva, que es la 60/2000, o sea, que es la norma número 60 del año 2000, en la que precisamente se establecen estos usos del agua y sobre todo se establece un término, que es la recuperación de costes. O sea, es que tú tienes que recuperar el coste de traerte el agua a casa. Entonces, en función del agua, bien sea de riego, industrial o de abastecimiento, tú debes de pagar por ello. En cambio, en España teníamos un sistema que era esa recuperación de esos costes, era una tasa y, por tanto, todo lo que generaba el agua tenía que ir a una caja común para llegar a esas infraestructuras. Eso se destrozó, en vez de ser una tasa, pasó a precio, en la que los fondos de inversión, a través de empresas pantallas, son las que llegan y van diciendo, pues si es una tubería, hay que arreglar una tubería, pues te infla la factura, los contadores ahora, si en vez de un contador vale 1, pues te digo que vale 15, a la hora de llegar y facturarte, te facturo lo que me da la gana, a la hora de personal... Pilar, estos datos que dan, uso doméstico 10%, industria 20%, agricultura 70%, ¿son reales? No. ¿Por qué no? No, porque ya incluso lo que es en el agua de regadío ha ido reduciendo y ahora es precisamente tanto el uso de industrial como el de abastecimiento. También tener en cuenta que muchas de las zonas donde ahora mismo están urbanizadas, antes eran campos, ahora tienes allí grandes urbanizaciones donde hay millones de litros de agua confinada. Entonces, esos números no son... Perdón, te cortaste vos al terminar tu propia respuesta. ¿El qué? No, porque dijiste y pasaste a otro tema. Uso doméstico 10%, industria 20%, agricultura 70%. ¿Sí? ¿Cómo son estos datos ahora? A ver, que estos datos son los iniciales que se activaron cuando se empezó a aplicar la Directiva Marco del Agua. En la actualidad no sabemos realmente cuál es el porcentaje, porque la corrupción tan extrema de aplicar los planes hidrológicos y esta normativa en los últimos 24 años lo han prostituido tanto que no tenemos ahora mismo conciencia de cuántos datos. Mira, te voy a dar hoy, por ejemplo, una cosa que nos ha pasado. La Confederación Hidrográfica del Guadiana, que hay gente que se ha suicidado, hay gente que la han arruinado, hay gente que la han metido en la cárcel, porque desde el año 2014 tengo una panda de sinvergüenzas de funcionarios que han estado sancionando a la gente en una zona determinada, en la zona de las tablas de Daimiel, diciendo de que no había agua porque la masa estaba sobreexplotada. Desde Aguayuris hemos presentado un recurso y hemos pedido al Tribunal Superior de Justicia, que por favor pidiera esa declaración de masa sobreexplotada. Patricio, ¿tú sabes el horror que ha sido hace cosa de una hora cuando nos han pasado la documentación? Y es una propuesta, ni siquiera el documento está firmado. Un documento en 2016 que no está firmado, un documento que no está, que ni siquiera está recogido en los informes por los que han declarado esa masa sobreexplotada y que en base a ese documento desde el año 2016 están arruinando y destrozando a la gente. Resulta que es mentira. Entonces, a partir de ahí, imagínate la situación que tenemos enfrente. O sea, la situación que tenemos en España y de lo que hemos sufrido. Y Víctor es un claro testigo, porque Víctor lo está sufriendo en su negocio, lo está sufriendo con sus compañeros, lo está sufriendo en primera línea. Yo como jurista lo estoy entendiendo y lo veo con papeles, pero es tan grave lo que está ocurriendo. Y José Manuel lo puede explicar con nuestros viajes, porque lo estamos viendo con la gentecita, cuando ves que cómo los están arrasando. La gente está aterrorizada, la palabra es aterrorizada. Amigos de Sudamérica en general y amigos de Argentina. Parece increíble, estamos en la vieja Europa, la cuna de la civilización romana, del derecho romano y la cuna pues de que todo está bien aquí, que visto desde fuera pues somos la leche. Pues no, amigos, aquí la gente está aterrorizada. Nos preguntan muchas personas que por qué solo salimos Pilar y yo en nuestros vídeos. Pues es que la gente... Eso, espera, a eso me lo vas a responder. Pero primero, Víctor, explícame cómo es tu negocio y cómo se ha perjudicado. Bueno, vamos a ver, concretamente yo estoy en zona de regadío. Hemos tenido alguna restricción de agua en el sentido de que se nos dijo que el agua de los embalses, el agua de río,
no podíamos regar a 15 días, teníamos que regar a 21 días. Eso puede afectar al tamaño de la fruta. Gracias a Dios en septiembre ha llovido y gracias a Dios bueno, pues todo esto se va a poder corregir. Hay zonas pues que las restricciones han sido mayores y que efectivamente sí les va a afectar en el cultivo. El agua es vital para la agricultura, sobre todo para la agricultura de regadío, también para la de secano que llueva, es vital. Y lo que está claro es que la prioridad que viene en la ley de aguas, de que primero es el agua para el consumo humano, luego es el agua para la agricultura y en tercer lugar es el agua para las energías y luego cuarto lugar para otras cosas, temas industriales y demás, no se está cumpliendo. Porque las eléctricas, como he dicho antes, sueltan agua para producir energía, pagan la multa, si es que les imponen una multa, porque les sale rentables pagar las multas que les imponen. Y también he dicho antes que lo sueltan también el agua por temas de caudal ecológico, cuando si estamos en sequía y me vas a restringir a mí, que doy de comer el agua y dar de comer la comida, yo creo que es lo segundo más importante dentro de lo que necesita el ser humano. Primero sería el agua para beber, luego es el agua para comer. Pues obviamente ese caudal ecológico, pues mejor no lo sueltes y que sea para dar de comer. Pienso yo que es más importante dar de comer. Yo me acuerdo que en alguna iglesia, no sé si fue en Málaga, me mostraron cómo se reunían en la antigüedad, había como juntas de agua, ¿no? Los agricultores se reunían y decidían cómo distribuir el agua. Es decir, España tiene una cultura muy importante en el manejo del agua, en el manejo y en la distribución, y que cada uno tenga lo suficiente para que su campo produzca. De golpe a los políticos se les dio por convertirse a todos expertos en el agua. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este siglo XX, José? Si me puedes explicar, acá dice desde 1920 a 1978. Pues la verdad es que empezamos muy bien con las confederaciones hidrográficas, que la verdad que a mediados del siglo XX, cuando se crearon, fueron algo magistral. Algo que no tenía ningún país del mundo y que, bueno, aquí se habla muy mal de la dictadura. Se habla muy mal, pues, del dictador de aquel momento, de Francisco Franco, pero se hicieron grandes cosas en temas de agua. En temas de agua y en otros muchos más, pero lo que nos ocupa aquí es el agua. Y la creación de las confederaciones fue algo muy exitoso, algo que organizó muy bien todo nuestro país. Y la verdad es que con el devenir de los años, estas maravillosas organizaciones que son estatales, pues al final han ido siendo un nido de dinosaurios. Para decirlo de una manera muy suave, Pilar, coméntalo tú. Pues, de la manera más suave que vamos a intentar poder decirlo. Allí donde no sabías que ese político que ya no sabes dónde colocarlo, o esa querida, o ese primo, o ese cuñado, pues las confederaciones hidrográficas han sido los lugares donde colocar a ese político que ya no tenía vida útil y los iban integrando ahí. Siempre el porcentaje era un 70% funcionarios, un 30% político. Ahora mismo estamos en un 90% político y un 10% funcionarios, con empresas que se subcontratan, por lo que además, como manejan gran cantidad de presupuesto, pues tenemos la tormenta perfecta. Pero ahora, estas confederaciones, ¿qué organizaban? ¿Qué organizaban? Lo tenéis ahí, organizan Confederación Hidrográfica, que son ¿Tienes la siguiente? Pasa a la siguiente diapositiva. Ahí está. ¿Vale? Eso, ahí las tienes separadas por regiones y por ríos. O sea, cada río grande, o sea, el río Duero, el río Ebro, más o menos han cogido esa cuenca de lo que es ese... No sé si nuestros espectadores estarán viendo el nombre de los ríos. Sí, están viendo.
Pero cada uno de los ríos principales de España pues tiene una confederación. Como veis, pues las hay enormes, como la del Duero, el Ebro, el Tajo. Y luego también hay, como a ti has comentado varias veces acerca de Málaga, pues hay unas zonas montañosas por el sur de la península, por la zona de Andalucía, que ahí son unas confederaciones, pero más bien de... Fue una confederación que se hizo porque los ríos que tenía Andalucía, que nacen en Andalucía y desembocan en Andalucía, decidieron crear las cuencas del sur. ¿Qué ocurrió? Que fíjate el grado de corrupción que hubo, que tuvieron que disolverla porque habían robado. Que si alguien auditaba, prefirieron volarla de la confederación y dejarla directamente en la Junta de Andalucía. Robaron tanto presuntamente. ¿Sabéis? Presuntamente. Los espectadores ya no se entienden. Sí, digamos, vamos a andar creyendo que los políticos son deshonestos, ¿no? No, para nada. Pero tampoco lo contrario. ¿Qué fue el Congreso Ibérico de Relación Fluvial? Pues 2015, Pamplona. A ver, aquí hay una forma de sobornar a la ecologeta, y es que se crean unos congresos ibéricos donde hay mucho dinero, se reúnen los diferentes actores para preocuparse, porque están muy preocupados por el río. Realmente os invitamos a que os metáis en estos congresos ibéricos para llegar y ver cómo se ha trazado y cómo se ha diseñado y se justifica, cómo se pactan los diferentes presupuestos, sobre todo las líneas maestras, de cómo van a luego a organizar esta gobernanza, porque son gente muy preocupada por el río, muy preocupada por cómo se tiene que gestionar el agua, pero sobre todo el precio, quién tiene que llegar y tener el control y sobre las cantidades. Queríamos hablar, si dais unos minutos, de una investigación empírica que hicimos casi con agentes de la CIA en uno de estos maravillosos congresos. Restaurar ríos. Ya la palabra, aparentemente es muy bonita, restaurar un río, devolver un río a su estado original, pero esconde muchísima corrupción. Y esconde, pues, dentro de esa corrupción, pues, que presuntamente pues, están untando a todos los ecologistas, a nuestros queridos amigos los ecologistas, y desde aquí lo digo bien alto y bien fuerte, son una panda de sinvergüenzas. A esos individuos, pues nosotros nos infiltramos en una de esas reuniones, allí con toda la gente, y a los sindicatos les llaman come gambas, pues estos también se pegan unos festines allí, porque les agasajan con grandes menús, les agasajan con locales maravillosos para sus reuniones, y en esas reuniones y en esa donde presentan todos sus proyectos universitarios, pues nosotros descubrimos exactamente lo que estaban haciendo y pillamos a los del Duero. Sí, no solamente llegar y cómo diseñar, cómo extinguir y caducar todos los derechos históricos, pero sino también lo que es importante en esos congresos es comprobar quiénes son los patrocinadores. Y es que hay que recordar que WWF está patrocinado por Coca-Cola desde el año 78. Greenpeace, la Fundación Rockefeller. Tú vas con diferentes grupos ecologistas y vas comprobando cómo están subvencionados las grandes macroempresas y sobre todo por los inversores. A ver, eso es importante. La idea de financiar a estos ecologistas es que el agua termina en 4 manos. Es así. Pero curiosamente me está diciendo que decir los nombres de quienes están detrás de esto. Fundación Rockefeller, ¿quién más dijiste? No, simplemente que miren ahora mismo nuestros seguidores. Coca-Cola, WWF. En Google, simplemente poner simplemente eso. con que pongáis Coca-Cola, WWF, y vais a ver cómo desde precisamente la WWF, que es una de las mayores organizaciones ecologistas, está financiado por Coca-Cola. Y luego Greenpeace está financiado por la Fundación Rockefeller. O sea, es que tú tienes que ir mirando. Digamos, ninguno muy de España. Eso no. Hay que aclararlo. Menos de los ríos. En esto de los ecologistas, quería añadir que tanto Amigos de la Tierra como Sea Over Life, como WWF, etcétera. Pasa a la siguiente, Patricio. Pasa a la siguiente, que va a ayudar mucho a lo que está diciendo Vic. Muy bien, efectivamente. Bueno, pues todas ellas fueron tratadas por el Ministerio de Transición Ecológica para legislar. O sea, que estos, digamos que tienen un puesto en el Ministerio de Transición Ecológica, están ayudando a Teresa Rivera
a legislar todos los planes de MITECO, entre ellos esa Estrategia Nacional de Restauración de Ríos por la que se quiere liberar obstáculos, lo llaman así, 1.000 kilómetros de ríos. Pues estos señores están a salario del Ministerio de Transición Ecológica y, por supuesto, son unos captadores extraordinarios de fondos públicos. Entonces, pues, así es como está la cosa. No tiene Teresa Rivera agricultores aquí contratados para los temas del agua y los temas de la restauración de la naturaleza. Este desmanejo del agua ha producido desaparición de especies, animales o especies en riesgo de extinción a causa de las decisiones. Efectivamente. Bueno, a ver, José, explícanos. Vamos a dejar a Víctor, que no me gusta interrumpir. Víctor, continúa. Nuestro gran amigo Víctor. Efectivamente, todo esto está produciendo que haya muertes de especies en el río. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque los ríos mediterráneos, cuando en verano se secan y donde viven las especies es precisamente los embalses. Si tú estás derribando azules y estás derribando presas, pues cuando vienen esas épocas de sequía, esos peces mueren, no tienen donde poder, ya no hay caudal ecológico, se acabó todo. Entonces la única forma de que haya ese caudal ecológico, la única forma de que tengamos agua para los peces, pues es que cuando tengamos esos meses secos, pues los peces puedan ir en esos embalses donde hay agua. Entonces, pero sobre especies parecidos, supongo que lo tendrán mejor estudiado pues mi amigo José y Pilar. Os queríamos poner un ejemplo. ¿Queréis saber qué es este tema sindical que también aparece? Pues mira, por ejemplo, en la presa de Navafría, una presa maravillosa que había en la provincia de Segovia, que intentó salvar, que era un lugar maravilloso, estaba integrado con la naturaleza, que tenía una cascada, bueno, aquello era increíble, de verdad, para ver. Tenemos un vídeo del antes y el después que te dan ganas de llorar. Pues allí, por ejemplo, había nutrias, tanto que se lleva a los ecologistas manos a la cabeza con las nutrias, desmán ibérico, que es súper difícil de encontrar, pero claro, arrasaron la presa con máquinas, con excavadoras, fue terrible, y allí ha dado aquello, hecho una auténtica porquería. La verdad, que dan ganas de llorar ir por allí después del derribo de la presa, y aparte ha habido grandes riadas que esa presa, a no estar, no ha podido parar. Ha sido terrible lo que ha ocurrido en ese lugar. Fue el año pasado e intentamos pararlo. Pilar, ¿qué nos hicieron? Pero intentaron, fijaros el grado de corrupción que impidieron que metiéramos denuncia y la tramitáramos en los juzgados penales, y simplemente pues por el orgullo. O sea, vamos a ver, son tan depravados y tan malos que hay que ser muy demonio, muy malo para hacer lo que se está haciendo. Desde Robledo de Chávez fue una de las primeras presas que arribaron hasta, ya os digo, hemos hecho muchos vídeos y ahí tenéis en el canal de Aguayuris, tanto en todas nuestras redes sociales, tenéis los vídeos en TikTok, en YouTube, vídeos que hemos hecho en Telegram, donde hemos ido y podéis comprobar cómo no ha habido ninguna mejora, todo lo contrario, lo único que mejora es su cuenta de resultados, su cuenta del banco, y ya os digo, incluso fijaros el grado que sadismo, que incluso ahora mismo somos conocedores de que hay una gran bronca y un gran enfado incluso dentro de los grupos ecologistas, porque se están dando cuenta de que una élite que da la orden por la gente verdad y buena, porque hay mucha gente buena que sí que creía en el ecologismo, que estaban engañados, que se están dando cuenta del grave terror y del grave daño que se está haciendo a nivel ecologista. Y esto que estamos viendo aquí es que el Consejo Asesor de Medio Ambiente, el CAMA, que hablaba Víctor, no solamente está formado por los grupos ecologistas, sino también por los sindicatos. Sigue pasando, por favor. Sí, acá nos dicen, amigo, cuidado con la ley de restauración naturaleza, también se podría aplicar para derribar ciudades enteras. Sí. Bueno, a nivel de locura que estamos viviendo eso hoy, Víctor te lo puede decir muy bien, porque él sí que va a luchar. Vamos a ver, efectivamente, ¿qué dice la ley de restauración de la naturaleza? Que hay que llevar la naturaleza a su estado inicial. Todo lo que ha hecho el hombre pues debería de
destruir para poder restaurar la naturaleza. Red Natura 2000 es declaradas todos los espacios protegidos y en España, pues, digamos que es el país que es protegidos y en España, pues digamos que es el país que es protegido